Bienvenidos todos, vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios en este día. Vamos a ponernos en pie acá y en casa, vamos a unirnos, vamos a orar bendiciendo al Señor y orando que Dios nos bendiga con su maravillosa palabra el día de hoy. El propósito de estudiar todo esto es ir sabiendo cuál es el siguiente pavimento sobre el cual debemos ir poniendo nuestros pies, ¿verdad? Pavimento de verdad para poder ir llegando a donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre y te amamos, Padre. Somos tuyos, tú eres nuestro Señor, amo y dueño, tú eres nuestra elección, Señor, hoy y siempre. Y te damos gracias por Jesucristo, nuestro mediador, nuestro justificador, nuestro redentor. Te damos gracias, Padre, por haberte acercado a nosotros, por haberte dado a conocer a nosotros, por seguirte dando a conocer a nosotros a través de Jesús. Y por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, gracias por la sangre redentora a través de la cual nuestros pecados han quedado cubiertos y nuestra culpa saldada. Y gracias porque es por esa sangre misericordiosa que podemos acercarnos a ti, caminar contigo, Señor, seguir progresando, seguir creciendo en el conocimiento vivencial de tu persona, de tu nombre. Señor, te damos gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas, por todo el camino por el que nos has traído, por el lugar en el que nos tienes, Señor, por el lugar al que nos llevas, Señor Dios, y por la porción de verdad que nos vas a dar el día de hoy para seguir acercándonos más y más a la meta. En el nombre de Jesús oramos que unjas con tu Espíritu Santo la palabra, Señor, que vamos a recibir, a exponer y a recibir el día de hoy. Unge nuestros oídos, unge nuestros ojos espirituales, toca nuestro corazón, nuestro entendimiento y llévanos a hacer todo lo que debemos ser para ti. No dejes que nos quedemos cortos en ningún solo punto, Padre. Te lo pedimos, Padre. Bendice pues tu palabra, bendícenos con ella y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, podemos sentarnos y vamos a seguir estudiando. Estamos en nuestro tema maravilloso de Jesús. Y estoy preparando el terreno para entrar al libro de Apocalipsis, porque les decía hace rato, en el primer capítulo de Apocalipsis, el libro abre diciendo la revelación de Jesucristo. Así es que necesitamos entrar a fuerza, pero estamos preparando el terreno. Y estamos viendo cómo es que Dios estuvo justificado en darse a conocer del lado de la ira con la nación de Israel, después de siglos de estarse dando a conocer a ellos del lado de la misericordia. Y esto ocurrió, pues, por supuesto, con las 10 tribus del norte, cuando los asirios vinieron y hicieron pedazos Samaria y los dispersaron entre las naciones de la tierra, etc. Y 140 años después, como si no hubieran tenido el testimonio de sus hermanos del reino del norte, vino Dios y mandó a los caldeos a destruir Jerusalén, a destruir el templo y a tomar cautivos a los de Judá, de Benjamín. Y bueno, y todo esto es porque, como dijo Dios, echaron mi ley tras sus espaldas, ¿verdad? Se olvidaron de Dios, habiendo Dios hecho un pacto semejante con ellos. Bueno, el hecho es que siglos después volvió a repetirse la historia, porque al principio tenían el testimonio, pues el testimonio que Dios mismo le dio a Israel a través de las señales que hizo en Egipto, dándole su palabra en el monte de Sinaí, y esto no sin señales tampoco. ¿Se acuerdan que ahí estaba la nube y había fuego y relámpagos y sonido de bocina y todo el monte se estremeció y la gente se estremeció y Dios les dio su palabra? Así es que Dios se probó a sí mismo una y otra vez. Y vimos en Ezequiel capítulo 20. Qué importante es ir a esos capítulos, porque uno a veces, al no tener toda la información, dice uno, pero ¿por qué pasó lo que pasó? Pero desde que salieron de Egipto, salieron con todos sus ídolos y nunca los dejaron, nunca los soltaron. Y sí hay personas que traen
de agarrarse de Dios con una mano, pero jamás sueltan de la otra mano todo el bagaje que traen detrás, ¿verdad? Y esto lo hacen de manera consciente y voluntaria. Bueno, el hecho es que en tiempos de Jesús, la nación de Israel tuvo el testimonio del Señor Jesucristo. ¿Qué más queremos? Dios engrandeció su ley, dándole un cuerpo humano en la persona de Jesucristo. El Verbo fue hecho carne. ¿Y qué más testimonio quería la nación de Israel que la persona de Jesucristo, verdad? El amor, la naturaleza, la gracia, la misericordia y el perdón que Dios otorga. Bueno, rechazaron el testimonio del Señor Jesucristo, que fue Dios dándose a conocer del lado de la misericordia. Pues entonces se dio a conocer del lado de la ira, mandando a los romanos, a Tito, en el año 70 a destruir la ciudad y a destruir el santuario también. Así es que ahora estamos nosotros en lo que llamamos la dispensación de la gracia, en donde Dios está buscando pueblo de entre los que no eran pueblo. Sí, la gente insensata, dice Dios, gente que no lo estaba buscando. Qué bueno que fuimos lo suficientemente insensatos para creer en el Señor Jesucristo, para usar esos términos. Amén. Pero ahora el mundo ha tenido el testimonio de los siervos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es que adivinen qué va a pasar. Y me estoy adelantando porque voy a regresar y vamos a ser puntuales con cada cosita de estas. Pero ¿saben qué va a pasar? El mundo está rechazando y cada vez más abierta y flagrantemente el testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Dios ha buscado darse a conocer por 2000 y tantos años a la humanidad por medio de sus testigos fieles. Bueno, el mundo no quiso. Bueno, Dios no va a dejar de darse a conocer y se va a dar a conocer del lado de la ira cuando venga la gran tribulación. A la nación de Israel, porque ellos habrán aceptado a la persona del anticristo como su Mesías. En segunda de Tesalonicenses dice que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, ¿verdad? Y Jesús dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Dijo: otro va a venir en su propio nombre y a ese van a recibir. Estaba hablando del anticristo. Amén. Bueno, pero no solo ha sido la nación de Israel la que ha tenido 2000 años de testimonio, ha sido el planeta entero. Así es que la gran tribulación es Dios dándose a conocer, ya que no quisieron de una manera, pues dándose a conocer del lado de la ira a los hombres, ¿verdad? Amén. Entonces, vayámonos despacito. Pero miren, ¿qué es lo que condenó? Bueno, vayámonos más atrás. Y podríamos irnos todavía más atrás, pero no voy a destapar ese cofre de tesoros. Pero ¿qué condenó al mundo en tiempos de Noé? Miren, vámonos a Hebreos 11:7. Bueno, en el sentido de no tanto las razones, siempre son las mismas, ¿verdad? Se llama la naturaleza humana. Pero miren a lo que me refiero. Hebreos 11, verso 7. Hebreos 11, verso 7. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Saben por qué? ¿En qué sentido Noé condenó al mundo de entonces? Bueno, hubo alguien que sí creyó porque los demás no pudieron creer. O sea, sí se puede creer, y hubo alguien que dio testimonio que sí se puede. En ese sentido, Noé condenó al mundo. Un ejemplo muy simple y mero chistoso, pero cuando yo estaba en la universidad, ahí fue cuando conocí yo al Señor en segundo año, entre tercero y cuarto semestres. Y bueno, ustedes saben, ¿verdad? Uno no tiene por qué dejar que se le apague el fuego, y Dios, por su gracia y misericordia, nunca ha dejado que se me apague, ni yo he dejado que se me apague. Pero el fuego del primer amor, cuando todo es nuevo, es muy especial, es muy particular, ¿verdad?
Y pues yo estaba en ese fuego del primer amor, todo era nuevo y estaba aprendiendo a caminar con Dios. Y Dios me bendijo muchísimo. En todo sentido me bendecía en mi trabajo, me bendecía en mis estudios. Y en mis clases pues me iba re bien por la gracia y la misericordia de Dios. Y resulta que cuando estábamos en 10º semestre en la clase de diseño, nos pidieron un solo proyecto, nos lo dejaron al principio del semestre y teníamos que presentarlo al final del semestre, 10º semestre. Bueno, pues Dios me ha ayudado siempre a ser muy organizado y estructurado con mi tiempo, especialmente cuando tiene uno demasiadas cosas que hacer. Entonces dije, pues empecemos a hacer un poquito todos los días, ¿verdad? Llegó la fecha de entrega del proyecto y yo llevé mi proyecto. Y todos los demás llegaron con el catedrático y le dijeron, ¿no nos podría dar una prórroga, por favor? Era imposible hacer el proyecto en el lapso de tiempo que usted nos dejó. Y bueno, después yo andaba viendo cómo me escondía de todos los demás, porque viene el catedrático y dice, ¿y Carlitos por qué sí lo entregó? Bueno, ese es el sentido acá de Noé. Por supuesto que en otra dimensión hubo uno que sí creyó. Entonces, ¿cuál es el problema de los otros? Y cuando nos paremos delante del tribunal de Cristo, a lo mejor otros van a decir, es que no se podía. Y ahí van a estar todas estas personitas, ¿verdad? Solo su presencia, no van a tener ni que hablar, solo su presencia va a dar testimonio de que pues, si alguien pudo, quiere decir que sí se podía. Y miren, estamos rodeados de una grandísima nube de testigos. Si ellos pudieron, quiere decir que sí se puede. Entonces cuando lleguemos ahí arriba no vamos a poder decir es que no se podía, porque ahí va a estar toda esa fila de héroes de la fe, simplemente mudos con su presencia, dando testimonio de que sí se puede. Eso es lo que va a condenar al mundo. O sea, ellos no quisieron creer, pero no porque no se pudiera. Ustedes y yo sí creemos. Eso es lo que va a condenar al mundo. Pues por supuesto, eso sumado a las pésimas elecciones que hace la gente cuando no tiene al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Así es que Noé condenó, la fe que tuvo Noé condenó al mundo de entonces. Nadie tiene excusa, es que es imposible, es que no se podía. Ahí está Noé para dar testimonio de que sí se podía. Esto es lo que les dije que no iba a destapar, pero solo se los menciono. ¿Ok? ¿Qué condenó la tierra para que Dios la tirara en el abismo Tejón y en Génesis 1:2 estuviera desordenada y vacía? Cierro el cofre de tesoros. Ahora sigamos. Amén. Bueno, miren, vámonos a Mateo 12, verso 38. Mateo 12, 38. Lo que condena al mundo, por supuesto, son sus elecciones, su rechazo de Cristo, pero usemos este término porque es donde vamos a estar trabajando hoy. Lo que condena a la gente es rechazar el testimonio que Dios deja de sí mismo, que Dios da de sí mismo. Dios se da a conocer a través de obras maravillosas, milagrosas que Él hace. Dios se da a conocer a través de su creación. El mundo entero, la creación de Dios, da a conocer el carácter, la naturaleza, el poder, la sabiduría del Creador. Luego, por supuesto, está el testimonio de quienes han caminado con Dios y pueden dar fe por experiencia, ¿verdad? Y dan testimonio de eso. Lo que condena al mundo es rechazar el testimonio que Dios ha dejado de sí mismo. Amén. Y hoy pues es a través nuestro, pero entonces fue a través de Jesús. Mateo capítulo 12, verso 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora oigan esto, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Lo ven? Los de Nínive tuvieron testimonio, tuvieron al profeta Jonás. Y a la predicación de Jonás reaccionaron, respondieron, se arrepintieron. Pero ahora Jesús le está hablando a los judíos acá y está diciendo, miren, hay alguien mayor que Jonás hablándoles a ustedes. Tremendo, ¿no? Luego, verso 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Tremendo. Esta es la reina de Etiopía. Ella oyó acerca de la fama de Salomón y miren el camino que emprendió para ir a oír a Salomón, ¿verdad? Ahora, bueno, en fin, y hasta la fecha hay una comunidad judía muy grande en Etiopía. Y todos los historiadores lo trazan a esos días, a los días de la reina de Saba. De hecho, la historia dice que la reina de Saba tuvo un hijo de Salomón. Y a lo mejor sí es cierto. Amén. Ahora, ese no era el chiste de que ella subiera a oír la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Está en la historia que vamos a hacer, está registrado en la historia. Pero ven el principio. Ven qué tremendo el principio. ¿Sí? Por eso, miren, empiezo de una vez a mencionarlo, pero qué responsabilidad la que tenemos. ¿Sí? Somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Hemos sido puestos y dejados aquí para ser testigos fieles del Señor Jesucristo. Y hace poco estuvimos en la convención en Indiana y un hermano lo dijo tan claro, fue como un golpe aquí. Dijo, miren, el mundo no quiere ver cristianos enojados. El mundo no quiere ver cristianos deprimidos. El mundo no quiere ver cristianos peleándose con alguien más. Eso no es dar testimonio del Señor Jesucristo. No es para eso que estamos aquí. Amén. El mundo quiere ver realidad. Si estamos diciendo con la boca que Jesús cambia, el mundo quiere ver gente diferente. Amén. Dejando brillar su luz delante de los hombres. ¿Ok? Bueno, pero es a ese testimonio al que la gente está rechazando, y eso es lo que va a condenar al mundo. Lucas 11:31 es la misma historia, pero quiero leerlo de allí también. Lucas 11, verso 31. Es la misma respuesta de Mateo, un poquito diferente. Lucas 11:31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Sí? Y se acuerdan, la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar al mundo, ¿verdad? Y en el Salmo 1 dice, por tanto, vamos a ver, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán los malos en el juicio. Ahí de lo que está hablando es de ese momento en donde las obras de cada uno van a ser juzgadas, ¿verdad? Y ahí va a estar el testimonio, va a estar hablando a gritos, pero sin necesidad de palabras, el testimonio, Dios mediante, de todos nosotros, ¿verdad? Condenándolos a ellos, porque pues cuando fue tiempo no quisieron. Ok, Juan 8, verso 16. Juan 8, verso 16. Y Jesús aún no nos ha llevado consigo al cielo por dos razones. Uno, nos está dando a nosotros la maravillosa oportunidad de seguir madurando y creciendo en Él. Pero dos, porque está dejando testimonio en este mundo. Amén.
de su nombre, de su gracia, de su misericordia, a través de gente que ha tenido una experiencia y puede y debe compartir esa experiencia a los demás. Ok, Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Bueno, brinquémonos al verso 31. Lo otro nos da un poco de contexto. Y en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Así es que aquí está Jesús hablando con ellos. Déjenme ver, y me estoy saltando un versículo que quería aquí, donde dice: el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, por ahí lo dice. Quería leerles ese también, que es en este contexto. Pero en fin, Jesús les dijo: el que no cree ya ha sido condenado. Jesús no vino a condenar a nadie. Pero el hecho de no creer es lo que condena a la gente. Perdón, no tuve el cuidado de notar ese versículo, pero ahí está. En fin, sigamos adelante. Ok, entonces, vino Jesús y primero se dio a conocer a la nación de Israel, él personalmente. Pero luego también Jesús se dio a conocer a la nación de Israel a través de los 12, ¿verdad? Ya lo vimos la semana pasada. Él mandó a los 12 discípulos a predicar y les dijo: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que no solo tuvieron el testimonio de su persona, tuvieron el testimonio de los 12, sus 12 primeros apóstoles. Y la semana pasada lo leímos en Mateo. Vámonos hoy a Marcos 6, verso 7. Marcos 6, verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí. Sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Oyeron eso? Porque Sodoma y Gomorra tuvo el testimonio de Lot. Lot era justo, nadie le va a quitar eso. Un poquito carnal, pero justo.
Pero ahora resulta que Jerusalén, Israel, tuvo el testimonio de Jesucristo. Entonces eso los hace más responsables, ¿verdad? Palabras muy serias. Será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y estos eran los 12, ¿verdad? Así es que tienen el testimonio de Jesús, tienen el testimonio de sus 12. Luego Jesús mandó a sus 70 a dar testimonio. Estamos en Marcos, vámonos a Marcos capítulo 11. Quiero ver si eso es lo que quiero. Marcos capítulo 11, verso 20. No, ese es el que quiero, perdón. No, hagamos Lucas 10. Lucas capítulo 10, disculpen. Lucas 10, a partir del verso 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Tremendo. Y estos son los 70 a los que envió, después de haber enviado a los 12. Pero miren el verso 13 lo que dice. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se hubieran arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, todas estas eran ciudades ahí de la tierra de Israel. Tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y eso sigue siendo cierto hoy. Jesús nos envía a dar testimonio de la experiencia viva que hemos tenido con Él, del gozo de la salvación. Yo recuerdo antes de ser salvo, Dios obviamente ya me estaba empujando por todos lados. Pero yo recuerdo claramente un día pensar en estos términos. ¿Será que hay la posibilidad de un borrón y cuenta nueva? Porque yo ya no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Borrón y cuenta nueva, qué alegre sería. Bueno, un día el Señor me alcanzó, me salvó y me volví a recordar de esto y dije, Señor, qué maravilla, si existe tal cosa como borrón y cuenta nueva. Y es cuando nuestros pecados nos son perdonados por medio de su sangre, cuando recibimos la salvación, ¿verdad? Bueno, ¿qué más necesitamos para ir y dar testimonio al mundo de que nuestra vida sí puede ser diferente? El Señor sí puede rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, trasladarnos al reino de la luz.
Y encima de todo, Dios nos bautiza con su Espíritu Santo. Y encima de todo, nos enseña a buscarlo en oración, en su palabra. Nos abre su palabra, nos revela sus secretos, nos confía sus tesoros. Amén. No nos los quedemos para nosotros mismos. ¿Ok? Así es que ven, pues como Jesús primero les dio testimonio, Él de manera personal. Lo hizo con el mundo entero, pero su énfasis fue la nación de Israel. Luego sus 12, luego los 70. Luego, ¿qué creen? Jesús murió y fue resucitado por la gloria del Padre. Y entonces, ¿qué creen? Derramó su espíritu sobre 120. Ahí estaban los 70 más otros más. Y entonces, si nos vamos a Hechos, capítulo 1. Leemos a partir del verso 4. Hechos capítulo 1, verso 4. Y esos, el Pentecostés fue a los 50 días de la crucifixión. Esos 50 días Jesús estuvo, Él no ascendió al cielo, Él estuvo entre los hombres. Bueno, Él ascendió al cielo a los 40 días. Luego estuvieron 10 días en el aposento alto y entonces se derramó el Espíritu Santo. Esos 40 días, Jesús siguió aquí dando testimonio de sí mismo, se le apareció a un montón de gente. Y eso, otra vez, sigue siendo cierto. Jesús nos ayuda a darle testimonio a los demás. Pues a lo mejor ya no se va a parecer, pero Él nos va a respaldar y a apoyar con demostraciones del Espíritu, amén, y con su poder. Pero Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así es que le habló a sus discípulos y les dijo, ahora el testimonio que el mundo va a tener de mi persona, de mi amor, de mi nombre, de mi resurrección, es a través de ustedes. Y vino y derramó su poder de resurrección sobre ellos. Eso es lo que nos es dado cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces los comisionó a ellos para ir a dar testimonio del Señor Jesucristo. Miren pues todo lo que hizo Dios para que la nación de Israel, primero que todo, tuviera testimonio de la verdad. Por eso fue que vino la ira hasta el extremo, como dice por otro lado, en el año 70, ¿verdad? Sobre ellos. Pero igual pasa con este mundo también. No se ha quedado sin testimonio, pero en ningún momento. Cierto que en la antigüedad toda la iglesia y todo el mundo estuvo sumido en lo que se llama la Edad Oscura, y las únicas personas que tenían acceso a las escrituras en el viejo mundo eran los monjes en los monasterios, ¿verdad? Y ellos se dedicaron a preservarlas, a copiarlas, y que bueno, a lo mejor si no hubiera así, quién sabe, a lo mejor se hubieran perdido, ¿verdad? Pero el hecho es que el mundo no tenía acceso a la verdad hasta que vino Gutenberg e inventó la imprenta, y Dios, que no hace nada por casualidad, hizo coincidir ese maravilloso invento con Martín Lutero. El mundo nunca se quedó sin testigos, siempre a lo largo de la historia ha habido gente. Pero ya en esa época la reforma pudo hacerse más pública y visible gracias a la imprenta. Así es que, bueno, el mundo no puede decir que en algún momento no supo, ¿verdad? Y nuestro mundo moderno hoy cuenta con los medios de comunicación, con las redes sociales, y están saturados de basura, pero también podemos nosotros mandar el mensaje de Jesucristo a través de los medios. Así es que nadie va a poder decir cuando llegue a donde llegue, yo no supe, ¿verdad?
pero a nosotros nos toca ser los testigos suyos a donde Dios nos tenga, donde Dios nos ha plantado. Jesús mandó a los 120, les dijo: ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A donde vayan, a donde yo los mande. Y Dios se valió de muchas cosas para desperdigarlos, y una de estas fue una tremenda persecución que hubo en Jerusalén, y eso hizo que los primeros cristianos salieran a otras naciones y a otras ciudades, pero se llevaron el testimonio de Jesucristo con ellos. Amén. Un testimonio del amor de Dios por el hombre, testimonio de la salvación que hay en Cristo. Así es que hoy nos toca a nosotros. Pero ven cómo Jesús no se ha quedado nunca sin testigos, y Dios nunca ha dejado de darle testimonio a los hombres de Él mismo, de su amor, ¿verdad? De su voluntad para con la gente. Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces eso nos lleva a Hechos capítulo 8, verso 1. Del verso 1 al verso 4. Los primeros cristianos básicamente estaban todos concentrados en la ciudad de Jerusalén y en Judea. Pero miren lo que pasó, pues. Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y entre paréntesis, ¿cómo sabía él que eran cristianos para agarrarlos a ellos? Y eran hombres y mujeres. Y este argumento lo usé una vez que di un estudio en algún lado acerca del ministerio de las mujeres y del sinnúmero de mujeres que se mencionan en el Nuevo Testamento como colaboradoras de los apóstoles y predicadoras y de todo. Así es que Dios ha usado a las mujeres desde el principio. Pero recuerdo haber usado este versículo, les digo, cuando Saulo arrastraba hombres y mujeres. ¿Cómo sabía que ellas eran cristianas también? Por su testimonio de vida y sus palabras. Amén. Ok, bueno, pero oiga, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, a veces las persecuciones y los problemas también son una herramienta en manos de Dios para que su testimonio siga llegando a muchas otras naciones de la tierra. Amén. Bueno, se supone que entre los primeros pobladores europeos que llegaron a Estados Unidos venían, se recuerdan, los puritanos, ¿verdad? Gente que padeció persecución en Inglaterra por su amor y su celo por Dios y porque ellos ya no encajaban con la iglesia oficial del Estado. Entonces ellos llevaron el testimonio de Jesucristo a las Américas, y hubo mucha gente cuyo ministerio fue con los indios americanos, ¿verdad? América del Centro, América del Sur fueron conquistadas por España o por los, portugueses, ¿verdad? Vinieron los franceses también. Ellos eran católicos. Pero bueno, miren, a esas alturas ya el mensaje dentro de la iglesia católica ya se había mezclado. Pero de todos modos trajeron la luz de Jesucristo, de la manera que fuera, ¿o no? Y evangelizaron el mundo, ¿verdad? Por supuesto, ellos permitieron que hubiera esta mezcla entre el paganismo de la gente nativa y pues el catolicismo que ellos establecieron. Pero seguro eso fue lo que dejó abierta la puerta para que tarde o temprano viniera un mensaje más puro a través de los ministros protestantes, ¿verdad? Que vinieron a América. En Guatemala llevamos más de 200 años de tener ese nivel de testimonio. Pero nadie se ha quedado sin testimonio. Y Dios ahora nos comisiona a nosotros, pues, para dar testimonio de Jesucristo, para ser testigos de su nombre del lado de la misericordia, para dejar brillar
la luz de su nombre delante de la gente. ¿Cómo vamos a ser testigos suyos entonces? Ahora, miren, solo hagamos esto primero. Vámonos a Mateo 5:13. Estoy dándoles versículos clásicos para, que son los que se utilizan para animar y mover a la gente a ser testigos fieles de Jesucristo, a dejar brillar su luz, a hacer evangelismo. El evangelismo no es únicamente esperar a que la iglesia organice una actividad e ir a repartir tratados. No, evangelismo es lo que yo estoy haciendo cuando la gente me mira actuar como Jesucristo. Amén. Actuar y hablar como Jesucristo. Ok, Mateo 5:13 dice, aquí número 1, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de la tierra. En otras palabras, no solo traemos sabor de Cristo, sabor al mundo, sino que además la sal lo que hace es que detiene el proceso de corrupción, ¿verdad? No quieren que un jamón se les arruine, lo salan. Y antes que existiera la refrigeración, salaban las carnes, especialmente en los lugares en donde hacía, bueno, no solo en los lugares donde hacía frío, en el Mediterráneo salan los pescados, ¿sí? Y de hecho nos decían que en Israel, pues ahí hace bastante calor, una buena parte del año, es un país mediterráneo también, y a la gente que usa corbata les dicen que se ponen un pescado salado aquí, colgado. Así le llaman a las corbatas, pescados salados. Pero salan los pescados para que no se arruinen, para que no se descompongan, para que la gente se los pueda comer. Entonces, ¿por qué estamos ustedes y yo en el planeta Tierra haciendo algo para que esto no se descomponga tan rápido y la gente tenga el chance todavía de comer un poco de la verdad de Dios que es en Jesucristo? Y del amor de Dios que se manifiesta por medio de Jesucristo y de la salvación que le ofrece a los hombres. Amén. Bueno, así es que somos la sal. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz del mundo. La manera como nosotros dejamos brillar la luz no es solo con nuestras palabras, que conste que también con las palabras. Hay gente que también se agarra de esto para no hablar ni una sola palabra con nadie. Y dice, no, yo predico con mis acciones. Bueno, ya ahí esa acción ya no está bien, ¿verdad? Pero no le hablo a nadie. No, pues, pero tenemos que dejar brillar la luz que tenemos. Y que es cierto, pues esto que les conté que enfatizó este hermano ahorita en la convención de Indiana, cuando dijo, la gente ya está hasta aquí de estar viendo cristianos enojados. Se supone que somos las personas más felices que hay sobre la faz de la tierra. Se supone que somos las personas más gozosas del mundo, ¿sí? Y sabemos de ese gozo, lo hemos experimentado, pero a veces dejamos que nuestra naturaleza carnal empiece otra vez a tomar terreno y terminamos dejándonos gobernar por nuestra vieja naturaleza y le ponemos allí una manto de carnalidad encima a la lámpara que tenemos encendida por dentro. Pero ¿cómo dejamos brillar nuestra luz? Manteniéndonos en paz y tranquilos en medio de la adversidad, manteniéndonos felices y sonrientes en medio de algún problema, ¿sí? No participando de las chismes y conversaciones y quién sabe qué otras cosas con la gente que no conoce al Señor, sino al contrario, sembrando allí una semilla de verdad, hablando palabras de sabiduría. Amén. Y por supuesto hablándoles explícitamente de Jesucristo. Pero la gente cuando nos ve, si nuestra luz está brillando, la gente sabe que tenemos algo que ellos no tienen.
Ya les hemos compartido historias personales y ustedes seguro deben tener sus propias historias, ¿verdad? Pero una vez que estábamos haciendo cola esperando a que nos empacaran un regalo, la hermana Susi ya estaba en el mostrador y yo estaba atrás en la cola o esperando afuera de la cola o algo. Y la otra persona que era cliente también, que estaba allí, le dice a mi esposa: ustedes son cristianos, ¿verdad? Ah, no, creo que primero le dijo: él es su esposo. Sí, le dijo: ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí, le dice mi esposa. ¿Cómo sabe? ¿Qué le respondió? Los ojos, dijo. Los ojos, es todo lo que dijo. Los ojos. Amén. Y gracias a Dios, ¿verdad? O sea, eso es prueba de que tenemos algo trascendental adentro. Amén. Pero hoy Dios nos ha dejado a nosotros para dar testimonio de su nombre del lado de la misericordia. Y es nuestro testimonio, nuestras elecciones y nuestra presencia en esta tierra lo que está condenando al mundo. Nadie va a poder presentarse delante de Dios y decir: Señor, no me dio tiempo para entregar el proyecto. Porque ahí vamos a estar nosotros con nuestros proyectos, ¿verdad? Amén. Bueno, y Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios 2, 14. Van a ver este otro. Este me encanta, es de mis favoritos. Segunda de Corintios 2, 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor. Bueno, debe haber puesto fragancia aquí, ¿verdad? El olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden también. ¿Por qué? Pues no dejaron de percibir que alguien sí encontró el camino. Dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, porque nuestra presencia está condenándolos si ellos no responden a Dios. Dice: y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora miren qué interesante, porque Dios lo diseñó de tal manera que con la sal el gusto de la gente puede probar a Dios. Con la luz, la vista de la gente puede ver el testimonio de Dios. Y con el olor de su conocimiento, el olfato de la gente o la conciencia de la gente es despertada. O sea, nuestra presencia tiene que despertar la razón de la gente y ellos empiezan a razonar: ¿por qué está tan contento? Y todo el resto están amargados. ¿Por qué está tan feliz y tan en paz? Y todo el resto de la gente deprimidos y enojados. La razón. Y empiezan a razonar. Debe haber algo en algún lado. Yo me acuerdo, yo no conocía al Señor en esos días. Mi mamá en esos días recién había conocido al Señor. Ya la habían invitado a las reuniones acá en el hotel de Aglow. Y ella llegaba radiante a la casa después de las reuniones de Aglow. Y yo me acuerdo que yo en mi interior dije: ay, ya encontró lo que yo todavía sigo buscando. Solo la mano de Dios me podía hacer razonar de esa manera, pero yo ya en esos días ya estaba razonando de esa manera. Obviamente Dios ya me estaba acorralando. Pero era una cosa, era increíble, porque llegaba feliz de las reuniones. Pero si iba a cualquier otra reunión, el efecto no era el mismo. Entonces yo dije: en esa reunión hay algo. Amén. Cierto. Porque miren, nos activa la razón. Empezamos a pensar: yo aquí estoy amargado, enojado, mi vida no tiene sentido, no tengo dirección, no tengo esperanza, todo lo veo oscuro. Pero de repente aquí hay una persona que está radiante, que está feliz, que se ve segura, tranquila. Eso es la sal que hace que el sentido del gusto de nuestra mente, de nuestra alma empiece a trabajar, ¿verdad? La luz, la vista. Cuando yo me senté en la oficina de la doctora Graciela Esparza por primera vez en mi vida, solo la vi y supe que ella me iba a poder orientar para el resto del camino.
¿Sí? ¿Qué despertó eso? Bueno, la imaginación, la fe, pero pude percibir sin ningún problema que delante de mí tenía una persona mucho más espiritual y más crecida en Cristo y que conocía a Dios de una manera más completa que yo. Y entonces le di toda mi confianza y yo supe que esa persona iba a poder conducirme a mí a encontrar un nivel más profundo en Cristo. Y el resto es historia. Amén. Y luego el olor de su conocimiento existe de esa manera para despertar. Esto es la fe, ese es en el espíritu, la imaginación en la mente. Y el olfato, por supuesto, despierta nuestra, olfato, conciencia. Y nuestra esperanza. Nuestra conciencia, nuestra esperanza. Entonces, a donde quiera que vamos, este es el efecto que tenemos que producir en la gente en medio de la cual nos encontramos. Y miren, sí lo producimos. Hay gente que no lo va a admitir. Hay gente que es muy dura y ni así. Pero cuando estén delante del Señor no van a poder decir, pues yo nunca percibí que alguien tuviera algo que yo no tenía, porque no va a ser cierto, ¿verdad? Nuestra alma y nuestro espíritu perciben a una persona que está llena de Cristo. Y la gente pues que ha elegido por la oscuridad y por las tinieblas, su alma y su espíritu perciben la presencia de un cristiano también, ¿sí? Y algunos los atacan. He oído historias, les puedo contar historias, amén. Pero está la historia de este evangelista Smith Wigglesworth. Él era o galés o inglés, pero él era una persona muy sencilla, creo que trabajaba en las minas. Pero él era un evangelista y yo leí su biografía, y una persona que de veras conocía al Señor. Y un día decidió hacer un viaje en tren. Y se subió al tren y se puso a leer, sin hablar con nadie, sin molestar a nadie. Y de repente unas cuantas filas atrás en el vagón de tren donde él estaba, se levantó un señor y fue con él y le dijo, su presencia me molesta. Y se cambió de vagón. Bueno, o sea, la gente percibe. ¿Sí? Y ese es el testimonio que el Señor está dando de sí mismo a través nuestro. Tenemos una responsabilidad única y tremenda. Es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Amén. Y hace poco le estuve orando al Señor, dándole gracias por un montón de cosas, pero le dije, Señor, gracias por el privilegio de la responsabilidad. Si lo vemos primero como una gran responsabilidad, creo que funcionaríamos mejor. Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Es un privilegio con una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Y qué privilegiados somos cuando Dios nos da la responsabilidad de ser fieles testigos suyos, fieles embajadores suyos. Entonces, miren, para no dejar esto solo así, vámonos a Romanos 10, verso 13. Número 1. Hagamos otra listita acá. Romanos 10, verso 13. Allí leemos lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? La primera manera como damos testimonio es con la predicación o con nuestras palabras. Y que conste que la paz la anunciamos no solo con palabras. Imagínense que seamos nosotros un mar de nervios tratando de evangelizar a alguien y llevándoles el evangelio de la paz, como que no mucho que nos van a creer, ¿verdad? Ok, con la predicación. A ver, número 2. ¿Cómo somos testigos del Señor Jesucristo, además de con nuestras palabras? Vámonos a 1 Corintios 2, del 1 al 8.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y este es otro ángulo importantísimo: señales. Dios nos ha mandado a orar por los enfermos, ¿sí? A creer por milagros. Oremos por la gente, atrevámonos a orar por la gente, y van a ver qué emocionante es ver a Dios tocar a la gente. Amén. Tienen su situación no es física, es emocional. Detengámonos, platiquémosles, hablemosles de que sí hay una respuesta, sí hay remedio, sí hay un camino. Hablemosles de Jesucristo, oremos para que reciban a Jesús en sus corazones. Amén. Pero las señales son bien importantes, por eso Dios nos da su Espíritu, nos da los dones, una palabra de ciencia. Mira, tú tienes este y este problema y estás lidiando con esto y esto y esto. ¿Y usted cómo supo? Palabra de ciencia, ¿verdad? Bueno, el Señor quiere decirte que si cambias tus caminos, esto y esto y esto, pero si no cambias tus caminos, esto y esto y esto. Palabra de profecía. Es muy importante fluir en los dones del Espíritu Santo. Amén. Ok. Y lo tercero, oigan esto, Santiago 3:13. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué les parece? Conducta. Ese complementa con 1 de Pedro 3, verso 1. 1 de Pedro 3, verso 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así es que la conducta es vital. La conducta, las palabras, las señales, o dejar que los dones del Espíritu Santo operen a través de nosotros. Todo eso es vital para dar testimonio del Señor Jesucristo. Hace muchos años me contaron la historia de una misionera que se fue a trabajar de maestra a una escuela en uno de tantos países musulmanes. Lo primero que le advirtieron es que ella no podía hablar de su fe religiosa a nadie. Entonces ella oró y fue al Señor y le dijo, bueno, Señor, pero tú me trajiste aquí para dar testimonio de ti, ahora dime cómo le hago. Y entonces, ¿saben qué hizo? Se propuso, se fue al sermón del monte y dijo, todo lo que tengo que hacer es practicarlo. Y veía, por ejemplo, y lo hizo con los niños de su clase. Veía, por ejemplo, que alguien tenía una necesidad, venía y la suplía. Alguien venía cargando algo que le pesaba mucho, venía y se lo quitaba y se los llevaba. Alguien necesitaba que lo encaminaran para su casa, ella los encaminaba. Y simplemente se dedicó a dejar brillar su luz de esa manera a través de sus obras y sirvió a los niños. Bueno, el hecho es que cuando terminó ese año escolar, ¿cómo fue la historia? Los directores la felicitaron. Todos los niños amaban a su maestra y los directores la felicitaron. Y ella les dijo, miren, pues gracias, me siento muy honrada y todo lo demás. Me dejan por esta vez hablar con mis niños. Con todo gusto. Y allí les habló de Jesús y de la salvación que hay en Jesús. Y toda su clase recibió al Señor Jesucristo. ¿Quién no quería ser como su maestra? Miren, tremendo, ¿verdad?
Tremendo, tremendo. Y qué hermoso si por allí hay alguien que quiera ser como nosotros, ¿verdad? En algo. Así es que hoy tenemos una responsabilidad tremenda. Es un gran privilegio, pero es una grandísima responsabilidad. El único testimonio de la verdad que tiene el mundo hoy somos ustedes y yo y el resto de nuestros hermanos cristianos alrededor del mundo. Qué gran responsabilidad. Es a través de nosotros que la gente va a saber que existe la verdad y que Dios se ha acercado a los hombres y ama a los hombres y quiere caminar con los hombres. Amén. Ofreciéndoles primero la salvación. Así es que eso es lo que va a condenar al mundo. Por eso sí cabe un arrepentimiento está bueno. Sí cabe un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Amén. Y aún en la gran tribulación Dios no se habrá quedado sin testimonio. Los cristianos no van a estar dando gran testimonio los que se hayan quedado, porque a unos los van a matar al principio, a otros los van a matar al final, a otros Dios los va a tener que esconder. Entonces, el hecho de que ellos no van a estar dando un gran testimonio en esos días, lo prueba también el hecho que Dios va a mandar a 2 testigos suyos para no dejar sin testimonio al mundo y especialmente a la nación de Israel durante esos días tan oscuros. Por eso van a venir Enoc y Elías, ¿sí? Esos son los 2 testigos. No, Moisés no cabe ahí en el cuadro, son Enoc y Elías. Pero cuando van a pasar 2 cosas. El testimonio de Jesucristo ha llegado a todas las naciones y el mundo haya llenado su copa de iniquidad. Entonces Dios dijo hasta aquí y va a girar sus balanzas del otro lado y va a empezar a darse a conocer del lado de la ira, ¿verdad? Amén. Bueno, eso nos deja introducido el libro de Apocalipsis. Amén, gloria al Señor, demos gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero ven, mientras estemos aquí, miren, yo sé, este mensaje que conocemos y amamos y predicamos y practicamos, nos ayuda a crecer a nosotros y a tener cada vez una relación más maravillosa, personal, con Dios, pero no vivamos centrados en nosotros mismos. Amén. Estamos aquí para darle testimonio al mundo de la obra maravillosa que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. ¿Sí? Así es que vamos y seamos testigos fieles del Señor a la gente. Muy bien, gloria a Dios. Pongámonos en pie y demos gloria al Señor. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, porque nosotros no nos quedamos sin testimonio de Jesucristo y un día de esa manera nos alcanzaste a través de alguien más, Señor Dios, y nos salvaste. Señor, ahora úsanos a nosotros para seguir siendo testigos fieles tuyos al mundo, a nuestra familia, a nuestros compañeros de estudios, de trabajo. Ayúdanos a testificarles de ti con nuestra conducta. Señor Dios, con nuestras palabras y deteniéndonos y escuchándolos y dándoles respuestas, porque en ti se encuentran todas las respuestas que el hombre necesita, que el hombre está buscando tener. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de la responsabilidad que tenemos de dejar brillar nuestra luz a donde quiera que vayamos, de tener una conducta correcta, Señor, que la gente pueda ver, percibir tu presencia en nosotros. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles tuyos mientras haya tiempo. Y Señor, oro que nos ayudes a avivar los dones del Espíritu Santo. Si ya tenemos el bautismo, los dones ya están allí. Como dice en tu palabra, haznos procurar los mejores dones para traer gloria a tu nombre, Señor Dios. Ayúdanos a dejarnos usar por tu Espíritu de manera milagrosa, sobrenatural, y ayúdanos a darnos de acuerdo a tu voluntad a los demás, Señor. Haznos dejar brillar nuestra luz, despertar, Señor, la conciencia de la gente, la razón de la gente, la fe de la gente, con nuestra luz, con nuestra sal, Señor, con el dulce aroma de Jesucristo que despedimos, Señor. Y haznos vivir en paz y estar siempre gozosos y reposados
Bendito Señor, te lo pedimos. Señor, te amamos. Gracias por la obra que sigues haciendo en nosotros. Oramos que hagas una obra maravillosa a través de nosotros mientras estemos aquí, Señor. Te amamos, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Padre. Gracias, gracias, Padre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos.